sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Este video forma parte de los que YouTube me obligó a borrar, aunque probablemente de lo que haya sido ese video en este no queda casi nada, puesto que reemplacé y acomodé más momentos que hasta el momento han estado saliendo. Por lo que quise hacer este video, mencionando y mostrando todos los momentos en los que Jungkook provocó los celos en Taehyun, tanto inconscientemente como consciente de eso, de la manera más sospechosa posible. Aunque aclaro que no busco que compartan los mismos pensamientos que yo, este video es con el fin de entretener y entretenerme. Pero si a ti no te gusta, está bien, busca algo que sea de tu agrado y no lo veas porque probablemente pueda desagradarte, y yo no voy a dejar de hacerlo, solo porque no te gusta. Sé que está de más la advertencia, porque se supone que quienes me ven son Taekook shippers como yo, aunque siempre hay alguien a quien nunca llama, pero está siempre pendiente. Pero como sea, quiero iniciar con uno de los momentos más divertidos por las caras que Taehyun hizo durante toda la entrevista en la época de Boy With Love, puesto que sabemos lo terrible que es para Taehyun ocultar su molestia o desagrado cuando algo no le gusta. Y obviamente esta no fue la excepción, pues en primera instancia vemos a Jungkook hablar con el MC del programa. Taehyun al notar eso hace un gesto para nada sutil mientras mira a otro lado evitando mirar en dirección a JK. Literalmente en toda la entrevista Taehyun se mantuvo serio y cuando realmente quiso sonreír salió más a una mueca incómoda. Incluso cuando le tocó hablar y Jungkook lo miró intensamente, haciendo que Taehyun terminara lo que decía de la manera más cansada posible. Para uno de los viajes en Bon Voyage, los chicos llegaron a una cabaña. Jungkook estaba mimando al cachorro de esa casa con las rodillas sobre el sillón, dándole la espalda a los demás y con Taehyun pendiente de él. Luego Jimin palmea a Jungkook de manera divertida y de la nada Taehyun le lanza una almohada, diciendo algo que el audio no registra y es cuando Jungkook por fin se endereza. Para el detrás de cámaras de Black Swan, Jungkook abrazó a Jin y a Jimin por los hombros, pero luego vemos que comienza a jugar con este último y Taehyun de pronto comienza a comportarse raro y baja la mirada, para después atraer a Jin por los hombros y jugar un poco con él con una clara intención. Puesto que Jungkook al instante se pone serio y deja de abrazar a Jimin, mirando todo el tiempo en dirección a Taehyun, quien no había dejado de rodear a Jin con su brazo, lo que me resulta tan divertido de ver. Para este otro momento, al principio podemos ver que Jungkook toca el muslo de Hobi que está sentado a su lado, y Taehyun por inercia voltea en esa dirección, lo que hace que Jungkook aparte su mano de ese lugar y después intente llamar su atención, quizá como para asegurarse que todo está bien entre los dos. Puesto que Jungkook comienza a tocar su ropa, tocar su barbilla, palmear su muslo e incluso dejar su mano en ese lugar, mirando a la cámara como si dijera que es suyo, y es simplemente bonito de ver cómo Taehyun al final se rinde y ambos ríen entre sí, lo que resulta en demasiadas tomas donde siguen tocándose, mirándose y finalmente demasiado juntos. Otro de los momentos más extraños dentro de este ship fue cuando Jungkook y Namjoon comenzaron a bromear entre sí. Lograron que Taehyun al instante mirara en su dirección completamente serio. Namjoon lo mira y quizás se da cuenta de su reacción. Taehyun sigue sin expresión a pesar de que Nam sigue viéndolo, pero esto no evita que lo vuelva a hacer, quizá para molestarlo. Aunque hay ocasiones en las que quizá Jungkook ni siquiera se da cuenta de los sentimientos que en Taehyun provoca, cuando está haciendo algo tan común como lo es compartir cierto tiempo con los demás miembros, ya sea para fotos, juegos o simplemente porque es natural hacerlo. Pero eso no hace que Taehyun se sienta menos triste por no poder hacer lo que los demás hacen cuando están frente a las cámaras, precisamente para no hacerlo sospechoso, pero resulta todo lo contrario. Pero también es algo curioso de ver, quizá por todas las veces que los demás chicos aparentan querer molestar de una forma juguetona a Taehyun, cuando saben que éste los mira mientras miman o se acercan de más a Jungkook. En realidad, este otro momento más que extraño me resulta demasiado cómico, el cómo Jimin se sintió en aprietos cuando Taekook comenzó a susurrarle en el oído. Al principio, Jungkook se acerca a decirle algo, y Taehyun pronto se da cuenta de eso, por lo que también se acerca al otro oído de Jimin a decirle algo. Jungkook vuelve a hacerlo y la cara que hace Taehyun me parece como de indignación,
por lo que las siguientes tomas donde los otros dos siguen susurrándose, Taehyun deja de hablar con ellos, cruzándose de brazos cuando los otros siguen diciendo cosas al oído. Pero hemos visto que Jungkook sabe lo que hace en demasiadas ocasiones, sabe cuándo y cómo lo hace, lo que es claramente un incentivo por el cual comencé este video. Porque definitivamente es sospechosa la manera en la que Jungkook se ríe satisfecho cuando Taehyun le da ese tipo de miradas justo cuando pasa frente a él. O incluso en uno de los videos que más me han parecido icónicos dentro del tema de celos, fue cuando Jungkook se alzó la prenda de vestir cuando un ARMY dijo que se enfocarían en su abdomen. Y Jungkook siguió haciéndolo todo el tiempo hasta que notó que Taehyun lo estaba viendo del otro lado del escenario de una manera seria. No había pizca de felicidad en sus facciones y literalmente fue el único que no mostró apoyo a eso. Por lo que quizá por esa razón causó una reacción que hasta el momento no puedo explicar en el comportamiento de Jungkook, pero que definitivamente debía de ir en este video por la extrañeza que este clip me causa. Y para el detrás de cámaras del MV-ON, Jin y Namjoon comenzaron a darle atención al atuendo de Taehyun para esas tomas. Al segundo siguiente, Jungkook rodea a Jimin por los hombros y casi al instante Taehyun hace lo mismo pero con Jin, y ambos se lanzan cierta mirada que me hacen querer saber más de este extraño momento. Ahora, para el siguiente clip del cual ya había hablado, quería dejar en claro que quise agregarlo a este video porque me pareció que quedaba perfecto con lo que estoy intentando decir. Puesto que como dije, Jungkook pega su micrófono a los labios de Jimin y ambos bromean con algo. Taehyun al segundo siguiente los mira y parece nada feliz con lo que sea que estos hagan, puesto que cuando se acomoda en su lugar su semblante sigue serio, sin expresión alguna, y parece sumamente interesante el cómo poco después Taehyun sigue con el mismo semblante antes de suspirar y mirar directamente el rostro de Jungkook, quien al verlo de regreso traga la saliva con fuerza y juega nerviosamente con el micrófono en sus manos. Es imposible no relacionarlo con estos sucesos. Y finalmente, para dejar en claro el punto de vista de este video, en el live de reacción para el MV de Dynamite, los chicos estuvieron bromeando un poco entre todos. En un punto, Jungkook comienza a jugar con el cabello de Namjoon y Taehyun, al percatarse de eso, mira en esa dirección todo el tiempo que Jungkook dura acariciando la cabellera azul de Nam, hasta que llega a la conclusión de hacer lo mismo con el cabello de Jin por alguna razón. Pero en fin, hay demasiados momentos en los que me hace pensar si de verdad Jungkook a veces lo hace intencional o son simplemente celos por no poder hacer lo mismo que hacen todos frente a cámaras. Este tema es uno de los más hablados en cuanto a interacción de los chicos y me gustaría saber si quisieran que detallara más sobre este tema. Yo anteriormente ya lo había mencionado cuando llegaron gente masiva preguntando sobre la supuesta relación de Taehyun con una chica idol, pero no me di el tiempo de analizarlo más y tengo algunas ideas para plantear lo que quiero decir. Y pregunto porque tengo demasiados videos por hacer y segundas partes que realizar, pero si quisieran este video también, háganmelo saber en los comentarios para darle algún lugar y traérselos en cuanto antes, puesto que a veces le doy prioridad a otros videos de momentos actuales, por lo que este tipo de recopilaciones siempre las dejo para darme tiempo en otras cosas. Pero como sea, también háganme saber otros momentos de celos y qué tal les ha parecido este video. No se olviden de suscribirse a este canal para más contenido y de darle like para que yo sepa cuánto les ha gustado. Eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en una próxima actualización. Adiós.